Les invito a buscar en la carta de Pedro. Primera Pedro capítulo 2. Antes de poder hablarles un poquito de esta palabra que quiero compartirles, ustedes saben que estamos en tiempos de guerra espiritual donde solamente los espirituales van a ver cosas y tenemos que ponernos de acuerdo para pelear contra el poder del enemigo, Satanás, que opera no solamente en la ambientación del mundo y que tiene sus séquitos, sus demonios, dice la Biblia, que nuestra pelea no es contra carne ni contra sangre, sino contra los dominios y potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales en los lugares celestiales, gobernadores. Y a veces cuando uno viaja y encuentra que llega a una ciudad, siente algún tipo de molestia, y a veces va a un hotel o va a una casa de alquiler o va a algún lugar y encuentra que su cuerpo y su espíritu empiezan a percibir diferentes climas, atmósferas. Los hijos de Dios estamos preparados para resistir todo eso, pero también hay un mundo espiritual que solamente es para que los espirituales tengan discernimiento dónde está eso. Y por eso es que la iglesia debe orar y tener habilitada la capacidad de poder discernir y ver. A veces me ha tocado ir a un lugar, a un restaurante y tener que levantarme e irme porque espiritualmente había algo. Y no porque tenga algo en mi cabeza, sino porque el Espíritu me decía, sal de este lugar. Y a veces va a pasar que cuando no estamos preparados para estas cosas, tenemos como cauterizada la capacidad y necesitamos habilitarla. Justamente el pecado muchas veces cauteriza esa capacidad y tenemos que renunciar a estas cosas para que Dios nos haga espirituales. Como dice la palabra de Dios, escuchaba a Ayrton en estos días decir, cómo me gusta Romanos 8, porque Romanos 8 habla específicamente de caminar en el Espíritu. Sabe que caminar en el Espíritu de Dios, más allá de ser obediente a la voz de Dios, significa estar sensible a que Dios nos puede hablar. Amén. A que Dios nos puede guiar. A veces inhabilitamos estas habilidades que solamente los hijos de Dios tienen. Perdemos la sensibilidad debido a pecar o a perder la sensibilidad que es en el espíritu, precisamente. Quizás hasta por conseguir consejos que no vienen de gente espiritual o de hermanos en Cristo o de pastores. Quizás porque nuestra cabeza empieza a aceptar una fortaleza de entendimiento que no te habilita las posibilidades de verlo. Y como hablamos días atrás con unos hermanos, Pablo dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2 que os ruega por las misericordias del Señor que nuestro cuerpo esté habilitado, es decir, presentarlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vamos a decir, esto es para culto racional, es decir, que con nuestro entendimiento tenemos que saber dónde nos metemos. A veces creemos que bendición de Dios es todo lo que nos viene a la mano para hacer como si fuera un beneficio, y no todo lo que el diablo puede ofrecerte te parece que viene de parte de Dios. Quiero explicártelo así. Cuando el Señor tuvo hambre, el diablo le ofreció de comer, y dice, ¿pero qué hay de malo? Es natural. Pero el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y entendemos que la palabra de Dios nos muestra las tentaciones que a veces nosotros las vemos como bendiciones. Y esas tentaciones no provienen, por supuesto, Dios no tienta porque Él no es tentado y Él no puede tentar a nadie porque Él no habla de tentación, pero Satanás nos tienta con beneficios propios. Aún pensamos que son nuestros propios sueños o bendiciones de parte de Dios, pero nos alejan del camino divino, nos alejan de oír la voz de Dios. Después estamos desesperados que alguien nos comunique algo. Por eso la Biblia dice en el versículo 2 de Romanos 12,
no os conforméis a este siglo. Es decir, no te adaptes. Sé un inadaptado de este siglo. Sé un loco más, como le decimos a veces a algunos hermanos. Sino transformado. La transformación es pasar por encima de estas circunstancias, de estas cosas, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para tener esa habilidad, tenemos que tener habilitados sentidos espirituales. Y yo les voy a hablar un poquito para que entendamos que habilitar los sentidos espirituales ya no es rudimento de la doctrina, es un alimento más sólido. De hecho, que el predicar el Evangelio, el hablar de que no nos perdamos o no nos dejemos de congregar, el hablar de que tienes que venir a las reuniones, esos son rudimentos. Es para los que no han alcanzado madurez. Aún el leer teología, estudiar teología son rudimentos. El alimento sólido es espiritual, el que el Espíritu te va a guiar a tomar en cada momento. Pero yo les voy a confesar algo. El Espíritu Santo en estos días me mostró que hay un espíritu muy engañador en la iglesia, y en nuestra iglesia también ha afectado. Es un espíritu de confusión, que algunos van a dudar que Dios les habló, que algunos van a dudar en lo que Dios proyectó en sus vidas, que algunos van a dudar si Dios realmente les habló. Ese espíritu es un demonio disfrazado de ángel de luz, intentando transformar los proyectos de Dios, frustrar lo que Dios tenía preparado para ti. Dios tiene algo muy grande para ti, pero tú tienes que tomar la posta, decir: yo lo voy a hacer. Ya no me importa lo que digan los demás. Ya no me importa lo que puedan predicar otros. Yo sé que si Dios se mueve, yo quiero ir detrás de Él. Ejemplo, cuando Dios se mueve todo el tiempo. Dios no se encasilla las posibilidades de estar solamente en un lugar cerrado. Eso era para el tabernáculo. Era para el principio de la ley, donde tenían el arca dentro del lugar santísimo. Pero Dios rompió esa pared. Ese velo lo rasgó de arriba abajo. ¿Para qué? Escuchen, mis hermanos. No solamente para que podamos entrar nosotros, sino que podamos salir con el Espíritu a diferentes lugares. Imagínense que el Espíritu de Dios estuviera solamente acá. Tendrían que venir de todo el mundo a buscarlo acá. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo es que Él se mueve y nosotros debemos ir tras Él. ¿Me sigue? Muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios, y esto es para que empecemos a leer Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1. No llegue tarde. Quisiera leer desde el capítulo 1 y 22, porque esa palabra se completa y dice capítulo 1 y 22 de Primera Pedro. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues
Digan conmigo: toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las murmuraciones. Detracciones significa murmuraciones. Difamaciones quiere decir también todo tipo de uso de la lengua indebido, ¿sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí nomás, por favor, y después vamos a leer un versículo más. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, seguiríamos una regla, una religión, una dogma humanista, una secta, una idea religiosa. El Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, mostró sus habilidades de hombre y también mostró sus habilidades de ungido de Dios. Él era 100% hombre, así como cualquier hombre que somos nosotros, con las mismas necesidades de ser humanos. Pero también era 100% Dios. Y el demostrar que Él era 100% Dios es que Él nos transfiere esa posibilidad a los hijos de Dios. Yo quiero hablarles un poquito qué es ser un hijo de Dios. Porque cuando tú eres hijo de Dios, tienes una naturaleza transformada, un pensamiento transformado, una idea transformada. Cuando no éramos hijos de Dios, teníamos proyectos. Aún más, supongo que los proyectos que tenemos en nuestro país son muy diferentes a otros países y en lo posible países orientales, que es totalmente diferente a los occidentales. No solamente desde la concepción de la vida y las costumbres y las tradiciones, sino también en las posibilidades de vivir. Nosotros tenemos ciertas libertades que, aunque no te guste la apariencia de nuestro gobierno, nos permite tener hoy día, todavía, gracias al Señor, porque Dios actúa en la mente de los gobernantes. Y aunque no sean del tipo que uno pueda elegir, sabemos que el Espíritu Santo va a darnos a nosotros la virtud de protegernos siempre. Aunque sea un país totalmente ateo, los hijos de Dios van a estar sostenidos por la mano de Dios. Y más aún, guiados por el Espíritu de Dios. Pero para hacer esto tenemos que desear esa leche espiritual no adulterada. Escuche bien. Muchos cristianos que se convierten al Evangelio reciben una palabra adulterada. Aún así, por la gran misericordia del Señor, genera por el Espíritu de Dios el convencimiento y la revelación que algo anda mal. ¿Me entiende? Amén. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo actúa de una manera en el consciente y también en el subconsciente. Cuando uno dice, yo voy a hacer esto y el Señor me está guiando, si realmente no es de Dios, usted no va a tener paz en lo que está haciendo. Porque la palabra de Dios va a contradecir lo que usted está haciendo. De hecho, que hay muchas familias concebidas en pecado. Por supuesto, todos hemos sido concebidos en pecado, dice la palabra, pero algunos permanecen en un pecado peor. Entonces, el Espíritu Santo va a decirles a ustedes por medio de las Escrituras cómo crecer en la salvación. Y esta frase a mí me toca. ¿Cómo es esto de crecer en la salvación? Es que el Espíritu Santo opera interiormente en nosotros. Y cuando nosotros queremos caminar en el Espíritu te ofrece la posibilidad de dejar lo que no te permite crecer.
Es más, la salvación va en aumento en nuestras vidas. Porque cuanto más días pasan, menos se resta en nuestra vida el tiempo de nuestra salvación que está ofrecido eternamente y para siempre. Pero corremos riesgos. Algunos dicen, bueno, no voy a cifrar las filosofías porque no quiero ofender a nadie, pero quiero decirles, algunos pensadores, teólogos, han dicho que la salvación no se pierde. Y otros dicen que la salvación sí se pierde. Pero la Biblia dice que aquel que no cuida la salvación, perderá su salvación. Y hay más de 100 versículos en las Escrituras donde dice que una persona puede perder la salvación. No es que Dios te genere la incertidumbre de que seas salvo, no. Usted sabe que si usted es obediente y camina, prospera y crece en la salvación, como bien leímos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pedro era un discípulo del Señor Jesús. Él fue llamado a ser apóstol, aún sin tener el Espíritu Santo, por supuesto, porque estaba el Señor Jesús presente. El Señor lo discipuló. Fue un hombre de un carácter duro. Ustedes saben, él era un pescador y era de una forma rústica de hablar. Pero en algún momento se sintió desafiado por Jesús y dijo, si tú eres Jesús, haz que yo también camine sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua. Ahora, dígame usted si usted hubiese caminado sobre el agua. Yo crearía un diario que pude caminar sobre el agua. Y pediría una audiencia por televisión. Ustedes saben que Jesús me hizo caminar sobre el agua. Pero Pedro no hizo eso porque caminaba con Jesús. Y hoy usted dirá, pero ¿por qué entonces Pedro, después de haber caminado sobre el agua, de haber visto los milagros de la provisión de Dios, milagro de prosperidad, milagro de multiplicación, ahí alimentando a 5,000 o 20,000, llenando su barca de peces y todo lo demás, ¿por qué Pedro entonces negó a Jesús? Obviamente usted me decía, yo no lo hubiese negado. Yo no sé. La diferencia que hay entre usted y Pedro es que Pedro no tenía el Espíritu Santo y usted sí. Ahora es la pregunta mía, ¿por qué usted teniendo el Espíritu Santo también niega a Jesús? ¿Quién está loco? ¿Por qué usted teniendo el Espíritu Santo entonces está negando al Espíritu de Dios? Y la palabra de Dios dice, en Pedro mismo dice, pues el Señor dijo, el que me negare, yo también le negaré. A veces le echamos la culpa al ambiente. Empezamos la conversación, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo puedo tener una cara muy fea o tú una cara muy fea, pero mi lucha no es contra tu cara. ¿Hay algo que me hace que yo no ame tu cara? Es el diablo. Una mujer de Dios llamada Kathryn Kuhlman, ustedes la conocen, han leído sus libros, ahí los venden. Físicamente no era nada atractiva. Pero hoy con 80 y tanto, o 90 años, no sé, muchos jóvenes se querrían casar con Kathryn Kuhlman. ¿Qué le vieron a Kathryn Kuhlman? Es que el Espíritu Santo hermosea el rostro. El Espíritu Santo transforma. Y nosotros que hablamos, ¿cuál fue la diferencia de Pedro? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Es que el Señor Jesús muchas veces los dijo. Cuando el Señor resucitó y nuevamente se encuentra con Pedro, después de todo lo que hizo Pedro, el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y así como Pedro le negó 3 veces el Señor le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos.
apacienta mis ovejas. Y en la tercera él se entristeció, dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Qué le demostró aquí Pedro al Señor Jesús? Del mismo Pedro que estamos leyendo esta carta. Sus sentimientos estaban puestos en Jesús, pero había algo que no le permitía llegar a Jesús. Tú puedes decir, yo amo a Jesús, pero hay algo que no te permite llegar a Jesús. ¿Quiere que te lo explique? ¿Qué es? Es que si tú no tienes el Espíritu de Dios, tu vida va a ser solamente sentimental. Y tú necesitas el Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente el Señor Jesús, Hechos 1, le dijo, mire, ustedes vieron mis marcas, vieron todas las cosas. Ahora les voy a decir algo. No salgan a predicar, no vayan a predicar, no hagan mi obra hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque van a recibir el poder. Los hombres de hoy se quedaron solamente con la historia solamente de Jesús y nunca más leyeron Hechos 1. Ni Romanos 12, ni 1 Corintios 12, ni 1 Corintios 14. No hablaron de dones ni del poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Se quedaron solamente con el sello del Espíritu, pero no hablan con Dios. Mucho menos se dejan guiar por Dios. Mucho menos aceptarían que Dios les diga, no hagas esto. Cuando nosotros leemos esa porción donde dice, Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles, nos agarramos de la fidelidad y de la infidelidad nuestra. Pero no nos agarramos que en ese mismo versículo dice, más aquel que le niega, Dios también le negará. Y yo quiero en esta mañana que reflexionemos, que despertemos. Estamos en un tiempo difícil, miren mis hermanos. Solamente los espirituales van a ver el más allá. Pero los no espirituales van a ver, y bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué reunión habrá hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Es que tú no lo sabes? ¿No sabes que Dios te invitó y no sabes que Dios tiene una palabra para ti? ¿No sabes que Dios te estuvo hablando de esto mismo a la madrugada? Y seguramente algunos de ellos en toda la semana y algunos de ellos durante todo este mes. ¿No sabes que el Espíritu de Dios te está exigiendo que habilites tu capacidad espiritual para que seas obediente? Usted sabe, una de las cosas que más me suena fuerte es que el principio de Satanás no solamente es la rebeldía, sino el orgullo, la soberbia. Satanás sabe que cuanto tú más sabes, no necesitas de Dios. El principio que le presentó a Adán y Eva fue: si comieres de este fruto seréis como Dios o como dioses. No tenéis necesidad que nadie te enseñe. Y la Biblia no enseña eso, sino el diablo enseña eso. Por eso Dios pone un cuerpo llamado iglesia, pone un pastor o maestros al cual tenemos que estar sujetos para que el cuerpo funcione. Pero cuando no estamos sujetos, hacemos lo que queremos, venimos cuando queremos, ni preguntamos, ni siquiera consultamos, ni siquiera estamos comprometidos, porque no eres parte del cuerpo. La Biblia dice: estuvieron con nosotros, no están con nosotros, porque no fueron de nosotros, porque si fueran de nosotros permanecerían con nosotros. Dígame, es obediente. Al menos el amén. ¡Amén! Fuerte palabra de Dios. Y esto no es un machete para alguien ni un golpe. Algunos dicen: qué fuerte que estuvo el pastor, que nos dio. No, hermano, no lo tome así.
es que si nosotros no nos somos guiados por el Espíritu, somos guiados por nuestros sentimientos y emociones, como le pasaba a Pedro. Pedro dijo, si alguno viene a arrestarte, me voy a oponer. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Satanás significa adversario. Si tú supieras lo que el Señor quiere, dirías, amén. Amén. Tengo mucho para contarles de esta palabra, pero hay una palabra más en el mismo Primera de Pedro capítulo 4. Y ya terminamos. Podríamos haber leído anterior los versículos, pero vamos a leer el 4:1. Perdón, 4:7. Todo está muy fuerte porque esta palabra es muy fuerte. El 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en la oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Y yo quiero dejar ese versículo porque acá hay mucho más para compartir, pero ¿qué refiere el amor de Dios? Porque el amor de Dios no es un sentimiento, una emoción llamada amor, pues nosotros confundimos el sentimiento con la emoción. Le decimos a nuestra esposa, te amo, y esa es la emoción. El sentimiento significa que yo la proteja, que le dé comer, que la cubra, porque el amor significa eso. Y para Dios, el amor de Dios significa obediencia. Es decir, nosotros vamos a usar la emoción en nuestra exaltación a Cristo. Decimos, te amo, Jesús. Bien emocionante. Y cuanto más sentimental, te amo, Jesús. ¿No es cierto? Pero Jesús dice, bueno, si me amáis, guardad los mandamientos. Pero Señor, te estoy diciendo, te amo. El Señor me entiende. No, yo no te entiendo lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Pues si tú me dices que me amas, entonces deja de robar, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de mentir. Hagamos un ejemplo. El esposo le dice, mi amor, te amo. Pero si me amas, deja de pecar afuera. En otras palabras, nosotros emocionamos. Y cuando cantamos, emocionamos una actitud que supuestamente está en nuestro corazón, pero la realidad es que esa emoción es una ficción. A Dios le agrada que nosotros alabemos, pero aún más que le adoremos. Por eso busca adoradores. Y la diferencia de la alabanza, que la alabanza es una canción de emociones. Y le cantamos, golpe de espada, es la palabra. Y cantamos gritos de guerra y júbilo. Sí, amén. Es todo emoción. Pero les voy a explicar esto para terminar porque es muy interesante. Nosotros usamos esa emoción como una batalla, como que nosotros peleamos esa batalla. Pero la Biblia dice que Él pelea nuestra batalla. Entonces alabamos al que venció por nosotros. Esa es tu alabanza. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar gozosos. Y dice más,
El gozo del Señor es vuestra fortaleza. No dice tu gozo. Me gano $1.000.000, soy un gozoso. No es eso lo que Dios dice, ¿no? El gozo del Señor es que Él se goza dentro tuyo. Y puedes estar pasando lo peor, una enfermedad, una situación judicial, una situación social, una situación de lo peor, pero el gozo del Señor te da la fuerza. ¿Me siguió? Mire que ahora doblo. No siga de largo. Escuche. Ahora bien, esto tiene que ver con nuestra emoción. La adoración es otra cosa. La adoración es cuando una persona reconoce y siente la presencia de Dios. No hay adoración sin presencia de Dios. Si no, sería emoción. El Señor está buscando adoradores que adoren al Padre de memoria, por supuesto en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adore. Cuando yo estoy acá adorando a Dios, desconecto el teléfono porque no quiero que nadie me interrumpa. Cuando estoy ahí, el Señor me hace pasar por encima de la circunstancia, por la transformación de las cosas. Escuchar la voz de Dios es como si paramos el sonido por un instante y escuchamos a Dios que está aquí a 3 cuadras y está hablando en voz baja. El problema, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Es porque tu cabeza está llena de ruidos. Los pensamientos, las canciones son ruidos. Y todos esos ruidos generan fortalezas que no te permiten oír la voz de Dios. Doblé ahora a la otra esquina. Dice más, escucha esta. Agarrala porque si no la perdés. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que apagar los ruidos. Para acostumbrarte a oír la voz de Dios, tienes que desnudar tu alma. Donde no te protejas más, donde la fortaleza deja de fortalecer pensamientos. Si no me escuchó es que siguió de largo. Pero le voy a decir, vuelvo a doblar, escuche. Para escuchar la voz de Dios, Dios da un arma que derriba todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento o oír la voz de Dios. ¿Qué es esto? Dígaselo usted mismo. Es que nuestra religión, aún llamada evangélica, es una fortaleza que no permite que Dios te diga, esto está mal. Ah, no, pero a mí me enseñaron que está bien. Es que la voz de Dios no se contradice con las Escrituras, aunque el pastor te diga otra cosa. Dobló conmigo en esta, ¿eh? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Despójese de sus anhelos, de sus pensamientos. Si vino a escuchar la voz de Dios, deje de cantar en su mente, estoy adorando a Dios y estoy cantando cualquier pavada. Para adorar a Dios, usted se tiene que despojar de todo ruido. Se tiene que despojar de sus pensamientos. Y el Espíritu Santo ahí habla. Hemos tenido reuniones donde en un momento dado un éxtasis de su presencia. Y Dios empezó a hablar y uno dice, ay, no sé si me habrás hablado a Dios. Ay, no lo sé, no estoy seguro. ¿Será Dios que me habla? Me dice, al menos si no sabe, confírmalo. Yo tuve una palabra, no sé si será de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, que está ligado al Espíritu de los profetas, va a decir, amén. Yo también recibí lo mismo. Primera de Corintios capítulo 14. Pablo y Pedro tenían algo en común.
Era el Espíritu Santo. Usted y Pablo tienen algo en común. El Espíritu Santo. A algunos les molesta lo que Pablo dice, pero Pablo habló por el Espíritu. Ay, pero era un machista. Decía la mujer, calle y si quiere aprender, hable con su marido en la casa. Le parece, era machista. Pero el que lo dijo fue el Señor a través de Pablo. Entonces no hable de más. Y va a ser bien oído. Amén. Tremendo. Esta palabra quema. Claro. La palabra es como la papa caliente. Te la metes en la boca y a ver qué digo. Y empezamos a hablar en lengua después. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana que cierre tus ojos. Ahí sentado. No lo voy a decir parar en esta noche, la mañana. Y digas, no voy a hacer control mental, voy a hacer un control espiritual, es diferente. Le digas al Señor, Señor, saca mis pensamientos que me anulan tu voz. Los que te anulan tu voz. Yo quiero tener pensamientos buenos. La Biblia dice, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el Señor Jesús a través del apóstol Pablo en su carta. Amén. Así que pensá lo bueno. Cuando ve a tu hermano que es feo, decir qué bonito eso, porque el Señor me dijo pensalo bien. Y cuando ves a alguien que te desagrada, abrazalo. Lo estoy venciendo la carne, porque la carne va a hacer que tú actúes, escucha bien, actúes en contra de la voluntad de Dios. Te generes una autoprotección. Entonces no seamos más carnales si queremos ser espirituales. Gálatas capítulo 5 dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y ambas se oponen. Cierra tus ojos por favor y escucha lo que te estoy diciendo. Ahora bien, dile al Señor, ¿en cuántas cosas ha fallado? Porque ha sido carnal. Porque en vez de escuchar la voz de Dios, escuchaste tus sentimientos o tus emociones. Tú me dices que me amas, ¿y por qué pecas? Tú me dices que me amas, ¿y por qué te rebelas? Tú me dices que me amas, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué haces todo lo contrario? Si tú amas al Señor, dice la palabra, dice el Señor Jesús, guardad mis pensamientos. Y de esto se trata, mis hermanos. Yo quiero orar así. Y quiero que tú puedas orar también así. Y si hoy vas a tomar algún tipo de decisión, no la tomes por tus emociones, sino por el Espíritu. No hagas lo que dice tu corazón por tu emoción, sino por lo que el Espíritu revela a tus pensamientos en esta común relación con Dios. Pero si hay algo que necesitas hacer, sacarte de encima una corteza dura llamada fortaleza. Dile, Señor, yo renuncio a esto también. Quiero hacer tu voluntad, Señor, aunque vaya en contra de lo que estoy haciendo hasta ahora. Si tú quieres que Dios gobierne tu casa y tu vida, tienes que ponerte bajo la autoridad de Dios. Voy a orar, así como estás, quédate quieto en la quietud del Espíritu. Puedes hablar con Él mientras estoy orando. Puedes decir, Señor, esto afirmativamente es lo que me pasa. Señor, yo quiero decirte qué cosas me están sucediendo. Dícesela ahí donde está. Quizás actuaste hasta ahora por impulsos, por emociones, pero necesitas caminar en el Espíritu. Y por eso Dios, en esta mañana, a través de estas palabras que hemos leído, quiere madurarte, hacerte crecer en la salvación. Amén. Padre Dios, yo en esta mañana sé que tu Espíritu nos ha hablado, tú nos has enseñado. Señor, y no quiero caminar por donde quiero yo, sino por donde tú quieras. Muéstrame el camino, iré detrás de él. Señor, no quiero caminar yo delante y decirte tú lo que tienes que hacer, sino que tú me digas qué debo hacer, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana quiero pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Algunos de ellos, Señor, reconocen que han actuado por emociones, por sentimientos, pero no por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que en esta mañana traigas revelación de esta palabra a sus corazones
y podamos, Señor, por fin decidir que tú seas nuestro Señor en todas las cosas. Señor, lo creemos, lo confesamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.